Empezamos. El punto número 1, aprobación. Se procede del borrador del acta de la sesión anterior. Tenemos varias actas pendientes, pero aún queda una, la del 4 de enero. Y entonces dejaremos para la próxima sesión la aprobación de todas ellas. A ver si terminamos con esa que nos queda y podemos aprobar conjuntamente todas las actas pendientes. ¿La del 6 de marzo? La del 6 de marzo la dejamos también para... Es que hay varias. Entonces, yo creo que es mejor dejarlas todas así. El punto número 2, selección de miembros de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014. Procedemos. Como otros años utilizamos la aplicación que nos da la mesa electoral, hay más de una manera gente que me diera los nombres de ¿Dale? Ya está, que lleva Maricá como de buen secretario. Al igual. A ver si me piden cachar porque me gusta estropeado, o sea, que quiero algo. Es igual, A ver. al igual. Entonces, ¿quieres explotar el mesa? La sesión primera tiene la mesa y la mesa. A ver, silencio, por favor. Y en la sección segunda nos han dejado una mesa única. Entonces, la mesa 1A, presidente Manuel Hernández Barrientos, suplente primero del presidente Juan Manuel Hernández Hernández y García Sánchez María Paula García López. Primero, presidente titular Manuel Hernández Barrientos, presidente suplente primero Juan Manuel Hernández Hernández, presidente suplente segundo María Socorro García Sánchez. María Socorro García Sánchez. Vocal primero titular María Paula García López, vocal segundo Isabel Crespo Rubio, y los suplentes son de vocal primero, suplente primero Francisco de la Cruz García, vocal primero, suplente segundo Bella Luz González Rodríguez. Los suplentes de vocal segundo son el primer suplente Eduardo Herrero Valle, el segundo suplente José Manuel García Álvarez. Esta era la mesa 1A. De la sección primera mesa B, presidente titular Miguel Medina Hernández, suplente primero del presidente María Dolores Medina Herrero. Hola. Y suplente segundo el presidente Ángel Sánchez Mangas. Los vocales son vocal primero Natimiro Vicente Perro, vocal segundo Alberto Sánchez Vicente. Y los suplentes son del vocal primero el suplente primero Manuel Vicente López y el suplente segundo el vocal primero Valdivia Mediano González. Los suplentes del vocal segundo son José Torres Ramos y el suplente segundo vocal segundo María Isabel Martín Rueda. De la sección 2, la mesa única, presidentes titulares María Ángeles Herrero Bernal, suplente primero Víctor Río del Río Herrero y suplente segundo José María Plaza Pérez. Los vocales titulares son vocal primero María Cristina Lucas Sevillano, vocal segundo Tristán Vicente Santiago. Y los suplentes son de vocal primero, suplente primero Manuela Miguel Simán y el suplente segundo vocal primero Alberto Vicente García. Los suplentes de vocal segundo son suplente primero vocal segundo Manuela Cedín Rodríguez y suplente segundo vocal segundo María Jesús González Lago.
Pasamos al punto número 3, adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Adoptado por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas dice: la Federación Española de Municipios y Provincias, por acuerdo de su Junta de Gobierno del 3 de enero de 2014, aprobó la creación de una central de contratación al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las bases de régimen, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 135 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, así como en los artículos 203 y siguientes del texto respondido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. El Ayuntamiento de Vitigudino está interesado en la utilización de la central de contratación creada por la FEM. En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 205 del referido texto respondido y siendo de interés para esta entidad la utilización de la central de contratación de la FEM, la Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Local, por mayoría de 4 votos favorables correspondientes a la Alcaldía y Grupos Popular de AEV y UPS y una abstención del Grupo Socialista, acordó dictaminar favorablemente por el Ayuntamiento Pleno la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Primero, adherirse a la central de contratación de la FEM a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que ofrece la citada central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos. Tercero, facultar al alcalde para que en nombre de representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la central de contratación de la FEM saque a licitación y sean de interés para el Ayuntamiento de Vitigudino. Bien, únicamente señalar al respecto que afecta fundamentalmente a grandes empresas suministradoras, es decir, a suministros como pueden ser electricidad, gas, telefonía, y por lo tanto pues nos parece interesante adherirnos al convenio con la Federación de Municipios. Entendemos que alguna ventaja puede tener y que en todo caso inconvenientes no será nada apreciable. Por lo tanto, en la medida en que pueda beneficiar al Ayuntamiento, pues nos parece interesante suscribir el convenio, como harán, me imagino, el resto de los municipios. ¿Alguna intervención al respecto? Votamos la propuesta. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Al punto número 4, informe de seguimiento del plan de ajuste a 31 de marzo de 2014. Trimestre de 2014 remitido al Ministerio es el siguiente: consideraciones previas acerca de la información que aparece en las pantallas de la Oficina Virtual de Entidades Locales. Debe señalarse que los cuadros resumen de las medidas del plan de ajuste tanto en ingresos como en gastos no coinciden en su agrupación y en alguna ocasión en la cuantía tanto por exceso como por defecto con las medidas descritas en el texto del plan remitido. En consecuencia, a efectos del informe de seguimiento, se agrupan las medidas tal y como aparecen en las pantallas de la oficina virtual. No obstante, en cuanto a gastos, existen estas una medida 16 que no solo no es considerada por el texto del plan, sino que ni siquiera se ha habilitado el campo correspondiente, de manera que no se consigna dato alguno al respecto. Ajustes en ingresos propuestos en el plan. Se han mejorado los cuadros de los que se obtiene la información introduciendo una columna denominada objetivo en la que indica la suma de la recaudación obtenida en 2012, año de comienzo del plan, más los aumentos previstos por este para cada concepto. Se introduce el dato de recaudación del año anterior y se calcula la variación derivada del trimestre evaluado respecto a la prorrata trimestral del ejercicio anterior y respecto al aumento previsto también en términos trimestrales.
Dado que a estas alturas del ejercicio no se dispone de elementos de juicio relevantes, se considera como proyección para fin de ejercicio el cumplimiento de los objetivos propuestos. 1. Subidas tributarias. Se observa que no se alcanza el objetivo en términos trimestrales, lo que por otra parte parece lógico por el desfase temporal entre liquidación y recaudación. 2. Hechos imponibles no gravados. Se reitera lo informado anteriormente en el sentido de que estas medidas son las que mayor retraso acumulan en su ejecución, de modo que, en opinión de esta intervención, a mediados del ejercicio no parece procedente considerar proyección por valor alguno. No obstante, si se adoptaran medidas para que puedan ser puestas en práctica a lo largo del próximo trimestre, se variará esa proyección en el informe siguiente. 3. Correcta financiación de tasas y precios públicos. El cálculo de la ejecución y de las previsiones se ha efectuado con los mismos criterios que respecto a los de las subidas tributarias, por lo que nos remitimos en este punto al apartado 1. 4. Refuerzo de la eficacia de la recaudación y otras medidas de ingresos. Se consigna el efecto de las medidas para la mejora de la recaudación ejecutiva, recargo de apremio, intereses de demora. En lo que se refiere a otros ingresos, se consideran los derivados de procedimientos sancionadores resueltos en la aplicación de normativa autonómica, infracciones urbanísticas, ambientales, etc., y estatal, infracciones tributarias, tráfico. Ajustes en gastos propuestos en el plan. En todas las medidas se obtiene el ahorro por comparación del gasto efectivo a 31 de marzo de 2014, expresado en términos trimestrales, con el gasto efectivo a 31 de diciembre de 2013, y el gasto objetivo del plan, expresados igualmente en términos trimestrales. Como ya se explicó en relación con los ingresos, por el momento se considera como proyección para fin de ejercicio el cumplimiento de los objetivos propuestos. Como únicas especialidades dentro de las medidas de ahorro de gastos, debe tenerse en cuenta las siguientes. Ahorro en capítulo 4, medida 8. No se considera como gasto ejecutado en 2013 las transferencias a organismos autónomos realizadas en ejercicios anteriores y aplicados en este. No ejecución de inversión prevista inicialmente, medida 11. No se consigna cantidad alguna por cuanto esta medida se agotó ya en el ejercicio anterior. En cuanto a las cantidades o el resumen de las cantidades, por leer todas, apuntadas al informe, es el siguiente. Dentro de la medida 1, la variación sobre la recaudación del ejercicio anterior considerada la prorrata trimestral es de menos 10.000 o menos 10,72 millones de euros, y la variación sobre el aumento de la previsión trimestral es de 14,14 millones de euros. Comentábamos en comisión informativa que significativamente debió sobre todo a la recaudación, por ejemplo, por vados o escuela de música o aprovechamientos comunales. En la medida 3, que era la imposición de una nueva tasa por ocupación de dominio público en suelo rústico, la variación trimestral, la variación sobre el aumento de recaudación trimestral es menos 30 millones de euros. La correcta financiación de servicios, la variación sobre la recaudación en prorrata trimestral y sobre el aumento de la previsión trimestral, la primera es menos 3,10 millones de euros, la segunda, la variación sobre el aumento de la previsión trimestral, es positiva 3,31 euros, 3,31 millones de euros. En este caso también influye por una parte el desfase temporal en cuanto a recaudación, en liquidación y recaudación, si bien es significativo los ingresos por el concepto de guardería ludoteca. Y otras medidas por el lado de los ingresos. En resumen, la variación sobre la recaudación en términos de prorrata trimestral es de menos 1,19 millones de euros, pero la variación sobre el aumento de previsión trimestral es de menos 16,74 millones de euros, lo cual expresa la penalización, como señalado anteriormente, sobre todo en la materia de mejoras en la recaudación ejecutiva y recaudación ejecutiva, digo bien, en la que la cuenta se suele rendir en el último trimestre y todavía no se refleja las mejoras. Aclarar que, a grosso modo, por explicar un poco más lo que ha dicho el secretario, los resultados que hemos tenido en los informes, que a nivel de ingresos la liquidación está siendo superior a lo previsto, pero a nivel de recaudación no está siendo tan efectiva. Aclararos que hasta ahora hemos metido en marcha vía ejecutiva tanto en 2012 como en 2013, con lo cual ese punto sí que
sí que esperamos que la recaudación aumente en los siguientes trimestres. En cuanto al punto de hechos imponibles no gravados, estamos teniendo pequeños problemas para el tema de dominio público, pero sí se han puesto en marcha ya, por ejemplo, el cobro de los arrendamientos de mercados de abastos, y el único punto que estamos intentando ver cómo podemos resolver es el de dominio público. Aunque el punto de ingresos no está alcanzando los niveles esperados, lo estamos compensando con la reducción de gastos que sí que está siendo superior a la prevista, a los límites establecidos, con lo cual los números en el plan de ajuste sí que se están cubriendo y sí que se están cumpliendo. Bien, gracias. Pasamos al punto número 5. Informe sobre plan presupuestario a medio plazo, marco presupuestario 2015-2017. La previsión que se ha remitido también al Ministerio, a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, es la siguiente. Por el lado de los ingresos, para el año 2014 tenemos 1.527.406, que son todos ingresos corrientes. Se ha aplicado una tasa de variación para los ejercicios de 2015, 2016, 2017 y 2017 del 1,5%, basados en las previsiones sobre el incremento de la regla de gasto, o la regla de incremento de gasto. Actualmente es 1,7%, pero se ha procurado ser, digamos, conservador y se ha limitado al 1,5%. Entonces las cantidades serían para el año 2015 1.550.317,9 céntimos, para 2016 1.573.571 euros con 75 céntimos y para 2017 1.597.175 euros con 43 céntimos. En la parte de los gastos se desglosa corrientes de capital y financieros. Entonces, para los gastos corrientes se ha seguido el mismo criterio. Se ha aplicado una previsión de regla de gasto de 1,50, a pesar de que la actual es 1,70, de manera que si para el año 2014 la previsión de gastos corrientes es 1.375.911,33, para el año 2015 sería 1.396.550 euros, para el año 2016 1.417.498 euros con 25 céntimos y para el año 2017 1.438.760 euros con 72 céntimos. Para los gastos de capital se ha aplicado el criterio del plan de ajuste, y si bien este ejercicio se señala hay una consignación de 30.300 euros financiados con ingresos externos y afectados, no se considera ninguna previsión para los demás ejercicios. Y en cuanto a gastos financieros, la previsión para el año 2014 es 121.194 euros con 67 céntimos y se ha aplicado las previsiones del plan de ajuste. Es decir, para el año 2015 serían 259.418 euros, para el año 2016 386.144 euros y para el año 2017 383.091 euros. No lo he señalado, pero la variación anual del año 2015 es un incremento del 114%, porque hay que tener en cuenta que ya entramos en periodo de amortizaciones de las distintas operaciones del plan de pago a proveedores. En 2016 el incremento es inferior del 48,85%, porque todavía en 2015 estaríamos en alguna operación en periodo de carencia. Sin embargo, en 2016 hay una previsión de disminución ya del 0,79%, por cuanto ya afectaría las amortizaciones satisfechas durante el año 2016. Entonces, los ajustes para el cálculo de capacidad de necesidad financiera, que en términos del Sistema Europeo de Contabilidad que se ha previsto y figura en el informe de estabilidad del presupuesto, son 65.761,70 euros en el año actual 2014, pero no se prevé ningún ajuste, como no se prevé tampoco en el plan de ajuste, distinto de los propios de las previsiones por conceptos, de manera que la cantidad de necesidad de financiación, si la que prevé el presupuesto de ejercicio de 2014 es 186.956,37, para el año 2015 es 156.767 euros con 9 céntimos, para el año 2016 156.73,60 euros con 60 céntimos y para el año 2017 158.414 euros con 71 céntimos. En cuanto a deuda viva, bueno, en general la deuda viva, a corto plazo y a diferencia del marco presupuestario que se presentó el año anterior, que se hablaba de que conforme al plan de ajuste solamente se consignaba durante un año la operación de corto plazo de 250.000 euros, la operación de tesorería esta que viene manteniéndose sucesivamente cada año,
Pues la proyección sobre la evolución viene siendo que cada año se mantiene, entonces la consideramos también hasta el año 2017. La evolución de la deuda a largo plazo es la siguiente. Para el año 2014 está consignado 2.592.690 euros. Para el año 2015 disminuye, porque hay bastantes operaciones que se cancelan ya en 2014, a 2.333.090 euros, disminuye un 10,01%. Para el año siguiente, 2016, teniendo en cuenta que disminuye la deuda de IVA porque también hay amortizaciones, disminuye un 11,71% hasta 2.059.870 euros. Y para 2017 la disminución es de un 14,04% hasta 1.770.650 euros. El último dato que ofrece, por mencionarlo también, es la ratio de deuda de ingresos sobre ingresos corrientes, que para el ejercicio actual es 1,86, desciende para el año que viene 10,22% a 1,67, para 2016 un 11,98%, 1,47, y para 2017 un 13,61% hasta 1,27 en relación con los ingresos corrientes previstos. De acuerdo, gracias. Pasamos al punto número 6. Resolución de alegaciones presentadas en relación con la modificación del reglamento del servicio de cementerio municipal. Adoptado por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios en sesión celebrada el 30 de enero de 2014 dice: mediante acuerdo plenario 30/2013 de 27 de junio adoptado por unanimidad, se aprobó inicialmente la modificación del reglamento del servicio del cementerio municipal. Conforme señalaba el mismo acuerdo, se abrió trámite de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días, lo cual se hizo entre el 11 de julio y el 14 de agosto de 2013, previa publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 131 de 10 de julio, al objeto de que pudieran presentarse alegaciones y sugerencias. No habiendo sido presentada ninguna durante el plazo establecido al efecto, la modificación del reglamento se consideró aprobada con carácter definitivo, como igualmente indicaba el acuerdo de aprobación inicial. En consecuencia, se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo provisional elevado automáticamente a la categoría de definitivo, así como del texto íntegro de la modificación del reglamento, entrando ambos en vigor al día siguiente de dicha publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 229 de 27 de noviembre de 2013. En esta publicación se hacía constar expresamente que el acuerdo plenario 30/2013 de 27 de junio se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación del reglamento, fue presentado el día 3 de enero de 2014, con registro de entrada número 22, un escrito de José Antonio Pérez Blanco en el que presenta una serie de sugerencias. Igualmente, con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación del reglamento, fue presentado el día 7 de enero de 2014, con registro de entrada número 39, un escrito por parte de Rosario Blanco Fuentes y otros, formulando igualmente diversas reclamaciones. El punto tercero del artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local es claro al señalar que, finalizado el periodo de exposición pública, y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el trámite de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Y el punto segundo del citado artículo 70 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dice: las ordenanzas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2. Y eso es lo que ha hecho este Ayuntamiento, como expresamente se indica en la publicación del 27 de noviembre de 2013 al citar ese precepto. Queda claro en consecuencia que la modificación del reglamento del servicio del Cementerio Municipal de Vitigudino, aprobada con carácter inicial el 27 de junio de 2013, ha sido ya aprobada definitivamente, publicada el 27 de noviembre de 2013 y en vigor desde el día siguiente a este. Por tanto, a partir de esa fecha no cabe legalmente formular en relación con ella alegación, sugerencia o reclamación algunas. Ello solo fue posible durante el periodo de información y alegaciones comprendido entre el 11 de julio y el 14 de agosto de 2013, de manera que los escritos del señor Pérez Blanco y de la señora Blanco Fuentes y otros fueron presentados fuera del plazo habilitado para ellos y por ello no pueden ser admitidos. Por consiguiente,
Visto lo dispuesto por los artículos 49 y 72 de la Ley 7/1985 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y visto el informe favorable de Secretaría de Intervención obrante en el expediente, se propone a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios el dictamen favorable a la adopción por Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Se desestima las reclamaciones y sugerencias contenidas en los escritos presentados respectivamente el día 3 de enero de 2014 por José Antonio Pérez Blanco y el día 7 de enero de 2014 por Rosalía Blanco Fuentes y otros, por haber sido presentados dichos escritos fuera del plazo habilitado al efecto. Toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista para señalar que el informe del secretario es incorrecto, que el reglamento del cementerio nunca se ha aprobado definitivamente, que en el boletín oficial de la provincia aparece como aprobación provisional, y eso es lo que han visto los vecinos que tienen derecho a presentar reclamaciones, y que de las mismas se desestiman al final y irán a un contencioso administrativo. Responde el señor alcalde que en la tramitación se ha seguido el procedimiento administrativo. En el boletín oficial de la provincia se precisa que la publicación se hace a los efectos del artículo 70 de la Ley 7/1985, y esto es lo que recoge el informe de secretaría. Otra cosa son las distintas percepciones que se puedan hacer de un mismo acto administrativo, pero está claro que de acuerdo con el informe de los servicios jurídicos hay que desestimar las alegaciones presentadas por estar fuera de plazo y votar en contra del informe sería otro tipo de cosa. El señor Zudaire López insiste en que el informe del secretario se basa en una mentira. El señor alcalde toma de nuevo la palabra e insiste en que la obligación de los concejales es votar a favor de la propuesta del acuerdo con el informe técnico y desestimar las alegaciones por estar fuera de plazo. Hay que tener en cuenta que hay muchos vecinos que han cumplido con la ordenanza y si se desestima la propuesta podría al juzgado. En cambio, si se vota a favor de la propuesta, ese cumplimiento al procedimiento administrativo de acuerdo con los informes emitidos. Pregunta al señor Zudaire López por qué en noviembre se publica la ordenanza y el reglamento del cementerio y no se publica la ordenanza de convivencia ciudadana. Dado que el señor alcalde le contesta que en las dos primeras no hubo reclamaciones y el acuerdo provisional quedó elevado definitivo, mientras que en la ordenanza de convivencia hubo modificaciones, por lo que hubo que llevarla de nuevo a pleno para su aprobación definitiva, lo que dio lugar a que se publicara más tarde el boletín. Toma la palabra el señor Alonso Fernández, quien señala que en el boletín oficial de la provincia se habla de aprobación provisional del reglamento y que por qué no se estiman las reclamaciones presentadas y luego ya se verá, e insiste en que no está de acuerdo con el informe de secretaría. Pone el ejemplo de la publicación realizada por el Ayuntamiento definitivo de Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en el que está la aprobación definitiva. El señor alcalde señala que él no se niega a hablar y que si hubiera que modificar el reglamento se haría, pero que por una cuestión de procedimiento en este momento no se puede estimar las reclamaciones porque según el secretario están presentadas fuera de plazo. El informe es claro y que él con su voto no puede decir otra cosa. Si el informe del secretario está equivocado, sería su responsabilidad. El señor Pérez Blanco dice que independientemente del informe habría que separar lo que ocurre con las sepulturas de la parte vieja y la nueva del cementerio, ya que en el primer caso muchas fueron concedidas hace más de 99 años. Pregunta al señor Alonso Fernández por qué aquí solo se puede poner un titular de la sepultura y en Salamanca se puede poner varios. A continuación, la comisión, a propuesta de su presidente y por 2 votos a favor, presidencia y Grupo Popular, 1 voto en contra, Grupo Socialista y 2 abstenciones, grupos DAV y UPS, aprobó dictaminar favorablemente la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Se desestima las reclamaciones y sugerencias contenidas en los escritos presentados respectivamente el día 3 de enero de 2014 por José Antonio Pérez Blanco y el día 7 de enero de 2014 por Rosalía Blanco Fuentes y otros, por haber sido presentados dichos escritos fuera del plazo habilitado al efecto. ¿Alguna intervención? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí. Independientemente de todo lo que ha leído y de todos los problemas legales que puedan suscitar el que se haya aprobado en el boletín de una forma definitiva o no, lo que queremos es dejar claro que todo este problema que ha llegado hasta el Pleno es penoso que haya tenido que llegar hasta aquí, hasta donde ha llegado. Y que si hay algún culpable de que haya llegado hasta aquí es el equipo de gobierno. Desde el 2012 estaban cambiando las concesiones de sepulturas de los vecinos de este pueblo, a los que el propio ayuntamiento en su momento les había concedido les había dado una concesión a perpetuidad de una forma legal en su momento, en el momento en que les hizo la concesión. Desde el 2012 conmina el propio ayuntamiento a cambiar esas concesiones a los vecinos por otras a 30 años, pero es que alegando una adecuación a la nueva normativa. Además, desde ese año, desde el 2011, estaban liquidando 480 euros a todos los vecinos que acudieron al ayuntamiento de buena fe, movidos por la presión del equipo de gobierno, y les liquidaron esos 480 euros. Se han aprovechado, por tanto, de esa buena fe de los vecinos
muchos de ellos en una situación económica adversa, para recortar derechos y para subir impuestos. Llevan 3 años subiendo impuestos a los vecinos. Han subido el 101% del agua. Han subido el 25% la mayor parte de los impuestos. No iban a subir el IBI y, para que no tengan que hacerlo ustedes, lo ha hecho el gobierno desde Madrid. Han subido, según informó la concejala de Hacienda, nos informó que habían subido en la última comisión de Hacienda, que habían subido el 10% en 2012 y el 10% en 2013. Han puesto nuevas tasas, como las de los vados. En su afán recaudatorio nos han creado sanciones por no acatar la normativa de convivencia ciudadana de 700, 1.500 o 3.000 euros. Todo ello con el fin de pagar la deuda financiera y la deuda a proveedores, que ha alcanzado los 3 millones de euros. Esa deuda que tenemos hoy en día financiera es de 3 millones de euros más los intereses de los próximos 10 años. Han aprovechado para recortar derechos, y si este ayuntamiento había realizado concesiones a perpetuidad, no puede suprimir de un plumazo este derecho a esta gente que tenía sus concesiones a perpetuidad, que se las había concedido el propio ayuntamiento, y no se les puede quitar de un plumazo ese derecho a una concesión sobre una sepultura. La jurisprudencia al respecto es variable. Hay dos corrientes, una que en estos casos lo que hace es admitir las concesiones a perpetuidad, otra que lo que dice o que lo que defiende es la modificación de estas concesiones a 99 años o al periodo de tiempo correspondiente. Se podrá estar de acuerdo o no con uno u otro sistema, o con ninguno de los dos, pero lo que está ocurriendo es que aquellos contenciosos que acaban llegando a instancias superiores son resueltas de forma favorable a los afectados. Si mantuviéramos una propuesta similar a la que ustedes nos proponen, acabaría produciéndose una reclamación multitudinaria, se lo decíamos ya en la comisión, que con toda probabilidad les acabaría dando la razón a los ciudadanos después de un montón de tiempo, de años quizá, de litigios y gastos en todo este proceso. Nos parece que es culpa del equipo de gobierno que a lo largo de estos años haya introducido además gran cantidad de errores materiales, que es lo que le dicen desde la Diputación, desde el informe de Diputación, errores materiales que nos hemos ido encontrando durante todos estos años, pero en estos últimos días paso a citarle nada más la publicación del presupuesto del 2014 en el BOP, que en realidad era del 2013, o el anexo de personal, que es diferente. El anexo de personal del 2014 que se llegó algo ya, pero que a lo que me refiero es a que se están cometiendo gran cantidad de errores materiales. Que se atenga usted al asunto que estamos debatiendo. Me atengo al asunto. El caso es que ha habido un error material en la publicación en el BOP. Consideramos un error material el que se haya publicado una cosa que no se aprobó en el Pleno, porque el anexo de personal que se aprobó aquí no se aprobó. Pues bien, en este caso los servicios jurídicos de la Diputación, en este caso, han reconocido que hay un defecto material en la publicación, y ese defecto ha llevado a que estos vecinos que están hoy aquí y otros muchos se dieran cuenta, tomaran conciencia de que se estaban vulnerando sus derechos, el derecho que tenían a mantener unos títulos a perpetuidad, y que se les estaba cobrando encima un dinero que no tenían por qué pagar. Por todo ello, nuestro voto será contrario a la propuesta de la alcaldía, en este caso, y vamos a votar para que se admitan las reclamaciones de los vecinos con el fin de que se modifiquen las tasas y las propuestas que hacen de reducción de 480 a 300 en la parte vieja, 480 a 300 euros en la parte vieja del cementerio, o fijar una tasa en torno a 60 euros, lo que sea, por exhumación o inhumación de restos, o promover que el servicio de inhumación se lleve a cabo a través del ayuntamiento. Esa va a ser nuestra. Bien, gracias.
En respuesta a lo que acaba de decir el portavoz del Grupo Socialista, pues un par de cosas. La primera, el asunto en concreto se refiere a la resolución de las alegaciones presentadas por algunos particulares en relación con esa modificación de la ordenanza reguladora y en particular con la tasa, que es precisamente del asunto del que usted no ha hablado en toda su intervención. Y no ha hablado en toda su intervención porque, remitiéndonos a esta cuestión, lo cierto es que no fue suficiente con el informe que emitieron los servicios jurídicos del Ayuntamiento, sino que a instancia de terceros se solicitó un nuevo informe, en este caso de los servicios jurídicos de Diputación, que aclarara o despejara cualquier duda que pudiera haber sobre el informe inicial de los servicios jurídicos municipales. Y usted sabe, también como yo, que los términos en los que ese segundo informe se ha emitido son una réplica casi literal de los argumentos ofrecidos inicialmente por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Es decir, que tanto un informe como el otro avalan la decisión de no estimar esas reclamaciones por una cuestión tan básica y tan sencilla, aunque a usted se le escape, como que están formuladas fuera de plazo. Una consideración que, repito, entienden el secretario interventor municipal y los servicios jurídicos de Diputación. Esa es la cuestión que afecta al asunto que estamos debatiendo. Y ante eso, el equipo de gobierno, yo creo que cualquier concejal con un mínimo sentido de la responsabilidad, lo que tiene que hacer es atenerse a lo que los informes jurídicos dicen. Porque cuando se vota una cosa a sabiendas de su ilegalidad en contra de los informes jurídicos del organismo del que se trate, pues todos sabemos que eso tiene un nombre en derecho y que es prevaricación. Y desde luego no será este alcalde, ni aconsejo a ninguno de los concejales presentes en este plenario que incurran en una posible prevaricación haciendo caso omiso o no prestando atención a los informes jurídicos sucesivos que se han emitido al respecto, tanto el del Ayuntamiento como el de los servicios jurídicos de Diputación. Nos guste o no nos guste su contenido, ya sé que es mejor para su discurso negar la validez de estos informes, porque con eso, negando la validez de esos informes, pues queda usted muy bien con determinadas personas afectadas económicamente por esta decisión. Y todo lo demás que ha dicho usted, si es que esto apenas lo ha mencionado porque no ha hablado de ello, todo lo demás es un mitin. Pero es que en los últimos plenarios, siempre que se ha debatido esta cuestión, por lo que usted ha hecho ha sido dar un mitin que le han escrito, pero además muy pobre, muy limitado y la verdad con unos argumentos que no creo que a nadie en su sano juicio que se tome la molestia de reflexionar sobre lo que usted dice, pues puede servirle de mucho, ¿no? Que no habla usted más que de recortes, le dan los sustantivos ya preparados, recortes, subidas de impuestos, precisamente en este ayuntamiento en el que, salvo cuestiones puntuales que ha habido que tratar con bastante valentía, en general los impuestos, los que afectan a las familias, no se han tocado para nada en los últimos años. Habla usted del IBI, menciona una subida del gobierno central, que en realidad se trata de una revisión catastral, tengo entendido, porque en este ayuntamiento en ningún pleno se ha traído ninguna modificación al alza de ese tipo de gravámenes, ni del IBI, ni de impuesto de circulación, ni de ningún otro de esos impuestos. Estamos tratando de controlar la economía municipal sin necesidad de gravar fiscalmente más a los vecinos. Y se limita usted a hablar de esto, a dar un mitin, que si recortes, que si subidas de impuestos, que si la culpa es del gobierno, en este caso del gobierno municipal. Mire, yo, señor Freire, el único consejo que le puedo dar es que, ya que ha abierto usted la campaña electoral tan diligente, que seguramente le habrán sugerido estos días que abra campaña, ¿no? Y en los términos en los que lo ha hecho, pues lo único que le puedo aconsejar es que cambie de estrategia. Y de paso diga a su partido que cambien también de estrategia y que en Vitigudino no se trata tanto de criticar o de censurar la labor de gobierno como de encontrar candidatos que verdaderamente respondan con interés y con diligencia a los objetivos de su propia formación política.
Nada más. ¿Alguna otra intervención? Sí. Si tiene la palabra la concejala de Economía por alusiones. Bueno, a mí me gustaría decirle al señor Zubaide que por favor deje de mentir de una vez. Este tipo de gobierno es Silencio. A ver, el público tiene que abstenerse de cualquier expresión, tanto de agrado como de desagrado. Mantengan silencio y escuchen las intervenciones. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Me podría decir qué impuesto ha subido este equipo de gobierno estos 3 años? Simplemente digan un impuesto que ha subido este equipo de gobierno. Le digo que ha subido el agua, que subieron el año pasado, el año anterior, Es usted bastante ignorante. el mismo alcalde que está ahí sentado, y Eso no es un ha impuesto. subido el 23%, Usted sabe, hasta el 23%. usted conoce la diferencia entre un impuesto y bueno, una tasa, perdón, pues una tasa. Disculpe, era una tasa. ¿Qué conoce la diferencia entre subir impuestos y actualizar el IPC? ¿Conoces la diferencia? Es lo que ustedes dijeron para subir una tasa, que lo que estaban haciendo era actualizar el IPC. ¿Conoce también la diferencia entre lo que obliga una ley de carácter nacional y lo que es modifica una Sí, ordenanza? no, El IBI se ha subido con carácter nacional y no hemos traído a este pleno ninguna ordenanza. Ya te lo he dicho, te lo he dicho así, no he mentido, se lo he dicho así, le he dicho que usted nos dijo que ha subido el IBI. Bueno, a ver, ustedes no está en el uso de la palabra la concejala. El gobierno, está en el uso de la palabra, señor Zubaide. El uso de la palabra lo tiene la concejala alcalde. Hombre, ¿me va a explicar usted cómo tiene que ser? No le vamos a... Guarden silencio. Por segunda vez se lo digo, a la tercera tendrán que desalojar la sala. Guarden silencio. Usted mismo... Tiene la palabra la concejala de Economía, perdón. Por una cuestión de orden, la palabra la tiene la concejala de Economía y formule o no preguntas. Mientras yo no le retire la palabra y se la dé a otro concejal, no tendrá que intervenir otro concejal. Es una cuestión básica que está en el reglamento de organización que ustedes tienen la obligación de conocer. Continúen. Usted miente y sabe perfectamente que este tipo de gobierno no tiene ningún tipo de impuesto y menos de dinero. Ha sido una... A ver, abandonen la sala, por favor. Por favor, abandonen la sala, porque si no me van a obligar a concluir el pleno. Vamos a ver, que esto no es una reunión informal, esto es un pleno del Ayuntamiento de Vitigüí. Y por 3 veces les he pedido que guarden silencio. Sí, tienen derecho a entrar, pero tienen obligación de guardar silencio. Bueno, esto que procede. Además, yo creo que no se aguanta que le llamen ladrón a uno en un pleno, ¿no? Ya, pues si reiteran en su actitud, pues me veré obligado a suspender el pleno. Deja que hable. ¿Cómo que deje que hable? No, es que no me tienen que dejar hablar, me tienen que escuchar, porque los concejales tenemos derecho a hablar en el pleno, y es más, tenemos la obligación de hablar en el pleno. Ustedes tienen la obligación de permanecer en silencio. No es porque lo diga yo, lo dice la ley. Yo en estas condiciones, que lo sepan los concejales, no voy a continuar con la sesión, ¿eh? Le agradezco la sugerencia. Mire, yo creo que la educación hay que mantenerla siempre y en todo caso. Bien. ¿Puedo terminar, sí? Tiene la palabra el portavoz de UPES. Muy bien, yo después de escucharte, Julio, he escuchado al secretario, sí, respeto lo que el señor secretario ha dicho, pero también respeto las obligaciones y los sentimientos de la gente que nos está escuchando, que está a nuestra espalda. Decir que predicamos, que no, que sí, que tal, que sí, se admiten alegaciones, no se admiten alegaciones, que es el caso donde vamos. Yo digo que ¿por qué no se van a admitir alegaciones? No sé por qué, cuando aquí se han cometido barbaridades en este ayuntamiento, empezando por mí, por ti y por aquel que está ahí. O sea, tú fíjate, si se pueden, que hemos tenido el mando de este ayuntamiento,
¿qué tiene que ver las alegaciones para decir que no se pueden admitir? Y todos hemos hecho, no barbaridades, pero todos hemos cometido alguna cosa irregular. Es normal, Julio. Entonces, yo lo que digo una cosa, sí. Todos, y sin querer. Todos que hemos tenido responsabilidad municipal aquí, como ha sido Pedro, tú y yo, que estamos los tres aquí, sin querer, alguna cosa hemos tenido que cometer. Sin querer. Y se ha pasado. Entonces, si una cosa es perceptiva, otra cosa es vinculante, dígame, señor secretario, ¿por qué sí y por qué no? Y yo sí te digo una cosa, es que el pleno pasado fue lamentable de que, no te voy a decir que te haya reído de los concejales, pero reírse de esta gente, reírse de esta gente tiene unos sentimientos, y los sentimientos estos, ¿sabes cuándo se pagan? Dentro de unos días, cuando vayan las votaciones. Ahí se pagan. ¿Sabes? Y yo lo que te digo una cosa es, voy a votar a favor y sigo votando a favor, pase lo que pase referente a que se admitan las alegaciones. Yo voy a seguir votando a favor y sé el acto de responsabilidad que voy a llevar, y estoy en ello porque los sentimientos de esta gente están por encima de los nuestros, y todo nos repercute aquí cuando tenemos un ser querido aquí, y los seres queridos de ellos son los que estamos debatiendo aquí. Muy bien. Yo sí, únicamente a efectos de puntualizar de lo escuchado por el portavoz de UPS, me gustaría que me concretara las barbaridades a las que se refiere. No, perdona, Antolín, que estoy yo hablando. Me gustaría que me concretaras las barbaridades de las que estoy hablando, de las que has mencionado. En particular las que pueda haber cometido yo, de las que has cometido tú, que has confesado, o Pedro, pues si quieres me das relación también, porque me gustaría conocerlas, pero especialmente de las que dices que yo he cometido. Y respecto de lo demás, Antolín, yo creo que cada uno se califica a sí mismo, apelar a los sentimientos de la gente, o decir con el desahogo que acabas de decir que yo me he reído de la gente o de los concejales, pues te puede venir muy bien y te puedes quedar muy a gusto. Me parece un acto muy poco noble por tu parte, te lo digo con carácter personal, me parece muy poco noble por tu parte esgrimir ese tipo de argumentos en un pleno del Ayuntamiento de Vitiugunda y sostener con ese desenfado con que lo has hecho que yo me he reído de los sentimientos de la gente y mencionar a los seres queridos de la gente y todo eso. Eso, Antolín, yo no sé qué réditos te va a reportar a ti, pero desde luego, no, ya sé que no lo haces con ningún interés en particular, pero desde luego en tu conciencia queda lo que acabas de decir, que a mí me parece una agresión personal y que desde luego te quede claro que no tolero. No has dado ningún otro argumento respecto de la decisión en sí, la que hay que adoptar, y te preguntas que por qué hay que estimar o no hay que estimar. Creo que lo he dicho muy claro, porque los dos informes emitidos al respecto dicen claramente que las reclamaciones se han formulado fuera de plazo. Ese es el argumento, ese es el argumento que utiliza el equipo de gobierno para desestimar las alegaciones. ¿A ti no te parece suficiente argumento o te parece mejor otra cosa? Pues oye, yo he dicho que cada uno tome la decisión que considere oportuna, pero me parece que tanto en esto como en el resto en todo lo que concierne a la gestión municipal hay que atenerse a lo que dicen los informes jurídicos, en este caso del ayuntamiento, y con mayor motivo si vienen respaldados por otra opinión autorizada, que son los servicios jurídicos de Diputación. Si dicen eso, yo creo que lo responsable es admitir el sentido de esos informes. Sí, por alusiones directamente a lo que está diciendo Julio, te digo que yo no te he dicho que tú hayas cometido barbaridades, te digo que todos hemos cometido algo siempre en el ayuntamiento, todos que hemos tenido responsabilidad municipal, sin querer, siempre hemos cometido algo, y tú también, pero sin barbaridades como acabas de decir tú y todos que hemos sido responsabilidad municipal. Y ahora me diga, señor secretario, ¿qué ha sido fuera de plazo? Pues mira qué garantía tenía el señor secretario y el señor alcalde de Vitigudino. Están fuera de plazo las alegaciones, admítanse. ¿Es que fácil? Mira qué fácil. No, es que es ley. Es que dice el señor secretario que es ley.
es que dice que no sé qué, es que dice que no sé cuál. No, señor, si lo está demandando el ayuntamiento de Vitigudino, o sea, el pueblo de Vitigudino, hágase escuchar al pueblo de Vitigudino. Y con esto termino. Muy bien. Muy bien. A ver, por favor, guarde silencio. Vamos a proceder a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? 635. Pasamos al punto número 7. La proposición es rechazada. Sí, rechazada. El punto número 7, resolución de alegaciones presentadas en relación con la modificación de la ordenanza reguladora de los tributos y precios públicos relativa a la regulación de la tasa por ocupación de sepulturas y nichos en el cementerio municipal. Guarden silencio. El dictamen de la Comisión Informativa de Acción y Desarrollo Local, adoptado en sesión del 28 de marzo de 2014, dice: mediante acuerdo plenario 27/2013 del 27 de junio, adoptado por unanimidad, se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas y precios públicos de Vitigudino y de la tasa por ocupación de sepulturas y nichos en el cementerio municipal. Conforme señalaba el mismo acuerdo, se abrió trámite de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días, lo que tuvo lugar entre el 11 de julio y el 14 de agosto de 2013, previa publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, número 131 de 10 de julio, al objeto de que pudieran presentarse alegaciones y sugerencias. No habiendo sido presentada ninguna durante el plazo establecido al efecto, la modificación de la ordenanza se consideró aprobada con carácter definitivo, como igualmente indicaba el acuerdo de aprobación inicial. En consecuencia, se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo provisional, elevado automáticamente a la categoría definitivo, así como el texto íntegro de la modificación de la ordenanza, entrando ambos en vigor al día siguiente de dicha publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 229 del 27 de noviembre de 2013. En esta publicación se hacía constar expresamente que el acuerdo plenario 27/2013 del 27 de junio se hacía público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo. Con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza, fue presentado el día 2 de enero de 2014, con registro de entrada número 8, un escrito de Antonia García Pérez en el que presenta una serie de lo que ella misma denomina alegaciones y sugerencias. Igualmente, con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza, fue presentado el día 7 de enero de 2014, con registro de entrada número 38, un escrito por parte de Rosario Blanco Fuentes y otros, formulando igualmente diversas reclamaciones y sugerencias. El punto tercero del artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es terminante al señalar que, finalizado el periodo de exposición pública y en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Ello no es sino lo que ya dice el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuando señala que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia durante el trámite de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Y el punto cuarto del citado artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice: en todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. Y eso es lo que ha hecho este ayuntamiento, como expresamente se indica en la publicación del 27 de noviembre de 2013, al citar ese precepto. Queda claro en consecuencia que la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los tributos y precios públicos de Vitigudino y de la tasa por ocupación de sepulturas y nichos en el cementerio municipal, aprobada con carácter inicial el 27 de junio de 2013, ha sido ya aprobada definitivamente, publicada el 27 de noviembre de 2013 y en vigor desde el día siguiente a este. Por tanto, a partir de esa fecha no cabe legalmente formular en relación con ella alegación, sugerencia o reclamación alguna. Ello solo fue posible durante el periodo de información y alegaciones comprendido entre el 11 de julio y el 14 de agosto de 2013, de manera que los escritos de la señora García Pérez y de la señora Blanco Fuentes y otros fueron presentados fuera del plazo habilitado para ello y por ello no pueden ser admitidos. Se ha solicitado y recibido informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, que ratifica el informe de Secretaría de Intervención obrante en el expediente, que afirma, con independencia de que pueda haber un defecto material en aquella publicación, la adecuación a la legalidad de la propuesta de la alcaldía. Oída la intervención del portavoz del Grupo Socialista, señor Zudaire López, indicando que a la vista del informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca se retracta de anteriores manifestaciones suyas afirmando la falsedad del informe del secretario interventor y
que por ello presenta sus disculpas, la comisión, a propuesta de su presidente, previa votación de la que resultó empate por 2 votos a favor, presidencia y Grupo Popular, 2 votos en contra, Grupo Socialista y UPS, y una abstención, Grupo de AEV, y tras segunda votación con el mismo resultado de empate por 2 votos a favor, presidencia y Grupo Popular, 2 votos en contra, Grupo Socialista y UPS, y una abstención, Grupo de AEV, aprobó, en virtud del voto de calidad de la alcaldía, dictaminar favorablemente la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Se desestiman las alegaciones y sugerencias contenidas en los escritos presentados respectivamente el día 2 de enero de 2014 por Antonio García Pérez y el día 7 de enero de 2014 por Rosario Blanco Fuentes y otros, por haber sido presentados dichos escritos fuera del plazo habilitado a la texto. Bien, pues los términos del debate serían los mismos. Yo creo que, por no reproducir las intervenciones anteriores, pues podríamos darlo por debatido y por lo tanto proceder a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? Bien, se desestima la propuesta. Pasamos al punto número 8, expediente de modificación, actualización y puesta al día del reglamento del servicio del cementerio municipal. Informativas de Urbanismo, Obras y Servicios adoptada el día 28 de marzo de 2014. No, 28 de marzo de 2014, no. 25 de abril de 2014, con la asistencia de sus 5 miembros, dice: vista la moción aprobada mediante acuerdo plenario 8/2014 de 6 de marzo sobre la modificación, actualización y puesta al día del reglamento del servicio del cementerio municipal, así como los escritos presentados por el portavoz del grupo de UPS en representación de los 3 grupos promotores de aquella, en los que solicitan se le dé tramitación ordinaria, y visto el informe de Secretaría de Intervención obrante en el expediente, la comisión, por mayoría de 3 votos favorables, Grupo Socialista, de UPS y de EV, y 2 abstenciones, Presidencia y Grupo Popular, acordó dictaminar favorablemente la adopción por el Ayuntamiento Pleno del siguiente acuerdo. Primero, se aprueba con carácter provisional la moción de referencia y el texto por ella propuesto con las siguientes modificaciones. A. Artículo 13. La remisión a un inexistente artículo 74 es sustituida por la remisión al artículo 57, que es el que se refiere a la caducidad, y no al 56, que se refiere a la remisión. Artículo 27. Se suprime la corrección propuesta para el apartado A, pues ya se aprobó mediante acuerdo plenario 30/2013 de 27 de junio, Boletín Oficial de Salamanca número 229 de 27 de noviembre de 2013. C. Artículo 39. El apartado A queda redactado como sigue. A favor de una o más personas físicas. El apartado B queda redactado como sigue. B. A nombre de comunidades religiosas, hospitales, entidades benéficas, fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro, constituidas legalmente y con personalidad jurídica para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o acogidos. D. Artículo 43. En la modificación propuesta se suprime el inciso ex novo. E. Punto 2 del artículo 53. La primera frase del texto propuesto queda redactada como sigue. Se concederá el derecho o se reconocerá por transmisiones a familiares, intervivos o mortis causa a favor de una o varias personas. F. Disposición transitoria primera. Se suprime en el texto propuesto la mención a la prescripción, así como todo el inciso final a partir de 43. G. Disposición transitoria tercera. Se suprime el inciso final a partir de pérdida del derecho funerario. H. La disposición final queda redactada como sigue. La presente modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2014. I. En todo el texto propuesto se sustituye la distinción mediante barras entre interesado o titular singular e interesados o titulares plurales por la expresión los interesados o los titulares. Y segundo, se abre el trámite de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días y previa publicación de anuncios en el boletín oficial de la provincia, al objeto de que puedan presentarse alegaciones y sugerencias. De no presentarse ninguna durante el plazo establecido al efecto, la modificación del reglamento será aprobada con carácter definitivo. Esta mañana ha sido presentada una enmienda de adición o sustitución al texto de dictamen aprobada en la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios. Recoge en la misma data del 28 de marzo, está el 25 de abril. Dice lo siguiente, está firmada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, y dice lo siguiente: conforme establece el artículo 21 del Reglamento Orgánico Municipal de este Ayuntamiento, para ampliación o modificación de dictamen, y en relación con ello el artículo 97.5 del Reglamento
reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales sobre desarrollo de las sesiones plenarias corporativas, el portavoz firmante formula su amparo y enmienda en el sentido que se indica en las líneas siguientes respecto del punto octavo del orden del día de la convocatoria de pleno ordinario, sesión del 30 de abril de 2014, titulado Expediente de modificación, actualización y puesta al día del reglamento del Servicio Sanitario Municipal, para que el texto definitivo modificado de los artículos que se citan quede del siguiente modo. Artículo 41. Los apartados de este artículo quedarán redactados de este tenor. A. Los datos de identificación de la agricultura con su número de concesión y el número de placa. B. La fecha del acuerdo municipal de adjudicación y órgano que lo adopta. C. Los nombres y apellidos de los titulares con sus NIFs y domicilios. D. Acreditación del pago de los derechos funerarios contenidos en la ordenanza fiscal. Artículo 43. La redacción de su contenido literal será: las concesiones ex novo de sepultura tendrán una duración de 30 años y serán improrrogables. A su término, el titular o las personas subrogadas por herencia u otro título podrán escoger entre solicitar una nueva concesión de la misma u otra sepultura de restos por igual periodo de 30 años o trasladar los existentes en la sepultura de que se trate al usuario general, lo que se formula ante el pleno ordinario de 30 de abril de 2014 para su debate y, en su caso, aprobación inicial corporativa de la modificación y actualización en curso. Distribuido el 30 de abril de 2014. Bien, habría que someter la enmienda, ¿no? Bueno, si no hay debate, lo correcto es primero someter la enmienda y si se vota la enmienda se viene aprobada. Sobre la enmienda, ¿alguna intervención? Yo solo quería decir que si hemos añadido esto, esta mañana no se lo he añadido yo, ha sido consensuado por supuesto con las opiniones de los vecinos o de los representantes de los vecinos, así como con los otros dos grupos políticos. Se lo he comentado que iba a presentar esta enmienda para, igual que la modificación de todo el reglamento, lo único que pretendemos es garantizar que el reglamento se adecue a la normativa legal vigente de Policía Mortuoria de Castilla y León, así como garantizar que aquellos vecinos que quieran tener una concesión conjunta puedan también disfrutar de ella, y garantizar que aquellos vecinos que tuvieron una concesión en su momento a perpetuidad puedan modificar la misma para 99 años. Es lo que hemos pretendido con toda la modificación del reglamento. Bien, ¿alguna otra intervención? Tiene la palabra la consejera de Economía. Después de leer el texto que han presentado para la modificación, hay algo que me sorprende y que me gustaría poner de manifiesto, porque yo creo que todo el mundo no lo sabe, y es que ustedes en esa modificación solicitan que las sepulturas se reconozcan a 99 años, pero no para todos los vecinos. Simplemente solicitan que se reconozcan hasta aquellos que han adquirido sepulturas hasta el año 2000. Lo que los vecinos no saben es que ustedes, para aquellos vecinos a partir del año 2000, ya están solicitando 30 años. Es que eso no lo han contado, ¿verdad? Es que no decimos toda la verdad, que a veces mentimos. Bien, silencio. ¿Han leído ustedes el texto que han presentado, o es que a lo mejor se lo han pasado y simplemente lo han entregado? No, por supuesto que no hemos leído. A lo que se refiere es... No, a lo que me refiero es que ustedes simplemente solicitan ciertos beneficios en este tema de sepulturas para unos pocos, para aquellos que han solicitado o que han renovado sus sepulturas hasta el año 2000. Lo que los vecinos no saben es que aquellos que tengan que solicitar sepulturas para el año 2000 van a estar creando cada 30 años. Sean ustedes justos y tienen la misma igualdad para todos los vecinos, ¿no? Digo yo, no vamos a beneficiar a unos y a otros, ¿no? Bien, ¿alguna otra Y lo que los vecinos no saben... 99, a ver, guarden silencio. Para todos, sí, tenemos que adecuarnos a lo de... Guarden silencio, pero vamos a ver. Que guarden silencio, les estoy pidiendo. ¿Alguna otra intervención a propósito de la enmienda? Votamos por la enmienda, votos a favor, en contra, abstenciones, mociones no hay, ¿no? Ruegos, concejales que quieran formular ruegos, preguntas, concejales que hemos votado ya, perdón, al votar la enmienda, al votar la enmienda se da por aprobada. Se da por aprobada la propuesta. ¿Preguntas? ¿Algún concejal quiere formular preguntas?